¿verdad? Yo quiero que vaya conmigo en su Biblia a Mateo 21. Mateo 21, 21:12. Así como está alumbrando el sol ahorita, hermano, así el Señor alumbre nuestras almas, nuestros corazones hoy en esta tarde. Ilumine nuestras vidas el Señor con su luz, porque Él es la luz del mundo, Cristo Jesús. Ahí está, vamos a leer 3 versículos. Aquí habla sobre la entrada que el Señor tuvo en el templo. No sé si en su Biblia dice la purificación del templo. Vamos a leerlo acá, a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Dice así el Señor: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué había en el templo de Dios? Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, ¿qué había hecho la gente de la casa de Dios? Mas vosotros la habéis hecho. Está fuerte, ¿verdad? Lo que Dios dice acá. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, ¿y qué más? Cojos. ¿Y qué hizo el Señor? Y los sanó. Levante su mano derecha y que Dios hable a nuestras vidas, hermanos, por su grande misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios maravilloso. Te pedimos, papá, en el nombre de Jesús, que así como tú entraste, Señor, al templo, Señor, limpiando, sacando toda la basura que el hombre había metido, Señor, así te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú limpies ahora nuestras vidas, Señor, como está escrito, que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, Señor. Que tú saques de nosotros todo lo que nos estorba, todo lo que nos detiene, Señor, para buscar tu rostro, para congregarnos, Señor, y para hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Al final de la palabra, ¿verdad? Si tiene alguna petición, puede levantar su mano, vamos a orar. Lo que leímos acá fue algo que el Señor hizo literalmente cuando entró al templo. El templo que se había construido. ¿Cuántos saben que Salomón construyó el templo de Dios? Salomón construyó el templo de Dios. ¿Y qué pasó? En el transcurso del tiempo, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel se alejaron del Señor y Dios de una manera se airó, se enojó y destruyó el templo. Sin embargo, en el tiempo de Nehemías, en el Antiguo Testamento, Esdras, nos podemos dar cuenta que hubo la reconstrucción del templo. Se reconstruyó el templo y Dios dice en la Escritura que los ayudó, los favoreció. ¿Por qué? Porque ellos se humillaron, reconocieron su falta, reconocieron su pecado y Dios los favoreció. Tocó el corazón de reyes, de gente adinerada, gente que tenía poder, autoridad sobre la tierra, y Nehemías, con la ayuda de Dios, reconstruyó el templo. Sin embargo, esa construcción se llevó a cabo, pero a través del tiempo, otra vez, lo que sucede es que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel se aleja de Dios, le da las espaldas a Dios. ¿Cuántos saben que ese es el problema que nosotros tenemos como pueblo del Señor? Que cuando a nosotros nos va bien, ¿qué hacemos nosotros? Le damos las espaldas a Dios. Pero cuando nosotros nos va mal o venimos en recesión o venimos de mal en peor, nos volvemos a Dios. Y eso fue lo que pasó cuando Cristo viene a la tierra. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús vino a la tierra? El Hijo de Dios. Él vino a la tierra. Sin embargo, cuando el Señor vino a la tierra, vio el templo que estaba en Jerusalén. El templo físico, el templo, hermanos, que estaba literalmente en ese entonces. ¿Y qué sucedió cuando el Señor entra al templo? Yo me imaginaba que cuando leí el primer versículo, que el Señor, hermanos, se iba a agradar, que el Señor se iba a gozar por ver el templo. Sin embargo, el Señor cuando entra al templo se enoja. Se airó el Señor. ¿Por qué?
Porque el templo de Dios, el pueblo de Israel, lo habían hecho cueva de ladrones. Lo habían, hermano, lo habían contaminado. Usted sabe que eso hemos vendido, eso Dios nos ha estado poniendo en el corazón, de que Dios quiere descontaminar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usted y yo, Dios, ¿de dónde nos sacó? Dios nos sacó del mundo donde abunda el pecado, donde abunda la corrupción, donde abunda todo lo malo, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia que es en Cristo Jesús. De ahí nos sacó Dios, y cuando entra Dios al templo, encontró un desastre total, no conforme a la voluntad de Dios, no conforme al orden de Dios, sino que todo eso, hermano, el hombre o el ser humano lo había contaminado. ¿Y qué entró y sacó el Señor? Mire que ahí dice al fondo, cambistas y las sillas de los que vendían palomas. De negocio tenía la iglesia, ¿no? Y muchas cosas más que habla en otros evangelios. Muchas cosas más. ¿Qué Dios tiene que sacar de tu vida ahora y de mi vida? ¿Qué el Señor tiene que sacar ahora de nosotros? Usted me va a decir, hermano, pero si aquí está hablando del templo físico. ¿Cuántos saben? Y lo vamos a leer de una vez para que quede bien claro. Vaya conmigo a 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6. Sí, 2 de Corintios 6, si no me equivoco. Ayúdenme ahí donde el Señor habla de que somos templo y morada del Espíritu Santo. A ver, ¿dónde está? 16. 2 de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo? Aquí está, porque para que usted tenga bien claro que ahora ya Dios ya no entra a un templo físico, aunque Dios está aquí con nosotros. ¿Y por qué Dios está aquí en este templo, en este lugar físico? Por causa de nosotros, porque el Señor dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él iba a venir y se iba a manifestar. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en medio de su pueblo? Él está acá porque Él lo prometió. Mira acá, haremos bien lo que les acabo de decir. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí está, mire, porque vosotros, ¿quiénes son vosotros? Somos nosotros. Nosotros, porque nosotros, o porque vosotros, o porque ustedes sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuánto les quedó claro que nosotros ahora somos el templo de Dios? Usted es el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a hacer el Señor en el nuevo pacto con Cristo Jesús. Usted sabe que en el principio, ¿dónde habitó la presencia de Dios? ¿Dónde estuvo el Espíritu de Dios? Estuvo en el arca del pacto que construyó Moisés. ¿Cuántos saben que ahí estaba la presencia de Dios en el arca del pacto? Pero de ahí esa arca, o la presencia de Dios, se traslada ¿a dónde? Se traslada al templo que construyó Salomón. Sin embargo, ahora el nuevo pacto, o el mejor pacto que tenemos nosotros, que fue por medio de la sangre del Cordero de Dios, ahora Dios nos dice que nosotros, usted y yo, somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden o cuántos se dan cuenta que aquí está bien claro? Aquí está bien claro en la Escritura. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que cuidar ese templo. Porque si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no dejamos, como lo hemos explicado en las predicaciones anteriores, Dios se va a ir alejando de ese templo. Dios se va a ir apartando de nosotros. Y ¿sabe qué? Lo más tremendo es que hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que creen que Dios está con ellos. Se lo voy a demostrar con la Escritura. ¿Cuántos saben que en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, vinieron los filisteos contra el pueblo de Israel? Ellos tenían el arca del pacto, físicamente lo tenían. Pero cuando vino los filisteos, que ya Dios ya los había provocado para que fueran contra su pueblo, ¿sabe usted que hay cosas que uno le echa la culpa al diablo y Dios está actuando?
Fíjense que vinieron, Dios movió el corazón de los filisteos, los enemigos de Dios, para que fueran contra su pueblo. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios se había apartado. Sin embargo, cuando los filisteos vienen, rodean a todo Israel, ¿sabe qué sucede? Ellos bien contentos, como se sentían muy victoriosos, muy seguros, porque tenían el arca del pacto que había construido Moisés. Vinieron contra los filisteos y ¿sabe qué sucedió? Que el pueblo de Dios pierde la batalla contra los filisteos. Y hacen matazones de gente, hermanos, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios ya no estaba en el arca. Ya Dios se había apartado de ellos. ¿Y por qué se había apartado de ellos? Por cuanto ellos dejaron al Dios verdadero, al Dios de Moisés, al Dios que creó los cielos y la tierra, y se fueron en pos de dioses paganos. Se fueron en pos de ídolos. Se fueron en pos de Baal, que es muy inventado en el Antiguo Testamento. Y entonces ya, ¿cuántos saben que nuestro Dios es Dios celoso? Solo a tu Dios amarás y a solo tu Dios adorarás. Nosotros no podemos tener dos dioses o dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás, dice el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es celoso, hermano? Dios no cela. Dios quiere que seas para Él, que vivas para Él, que lo adores solo a Él, que le sirvas solo a Él. Pero no podemos servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y entonces, hermanos, ¿sabe qué pasó? El pueblo de Israel lloró, lamentó. Y entonces, en este tiempo estaba levantándose Samuel. Dios lo estaba levantando. Y entonces viene Samuel y les dice, los exhorta y les dice: por cuanto ustedes perdieron esa batalla, no porque ustedes estaban muy buenos o muy diestros para la espada, sino por cuanto ustedes se alejaron de Dios, yendo en pos de otros dioses. Y usted sabe que cuando uno va en pos de otros dioses u otras cosas, uno se empieza a contaminar y Dios se empieza a apartar de nosotros. Y nuestra vida empieza a menguar en Dios. Nuestra vida empieza a apagarse, hermano. Porque Dios dice en Mateo 5 que nosotros somos la luz del mundo. Pero esa luz, si usted y yo no la cultivamos, no la alimentamos con el aceite de la unción del Espíritu Santo, esa luz o esa lámpara se va apagando. Se va apagando, se va menguando, hermano, hasta que haya solo humo nada más. Deja de alumbrar. Y eso fue lo que pasó con Israel. Y viene Samuel y dice: si ustedes se humillan, si ustedes se vuelven a Dios, si ustedes dejan todos sus ídolos que tienen escondidos, guardados, les dice Samuel, de parte del Señor, entonces Dios les va a dar la victoria. ¿Y sabe qué pasó? Como si eso trastocó el alma de Israel. Como si eso, hermano, provocó que ellos se arrepintieran. Y se volvieron efectivamente, dejaron toda la basura que ellos habían acumulado de las naciones. Y se volvieron a Dios con todo su corazón, su alma y su mente. Se volvieron al Señor. Se volvieron a Dios, hermanos. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando otra vez vuelven a la batalla, Dios les dio entonces la victoria a ellos. ¿Cuántos quieren tener victorias en sus vidas, hermanos? Miren, hay gente muy victoriosa, muy exitosa en lo terrenal, en lo físico. Gente muy emprendedora, a gente que le va muy bien allá afuera. Y es gente, entre comillas, que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. ¿Cuántos conocen personas que le van bien y no van a la iglesia? Sí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es un fracaso total en sus vidas personales. El ejemplo bien claro que lo tenemos, y se lo voy a demostrar con la escritura, en 2 Samuel 5, si no me equivoco, es donde, segunda de Reyes, perdón, Naamán era victorioso, hermano. Naamán, mire, vencía a sus enemigos. A Naamán, hermano, venían reyes, ejércitos poderosos, y Naamán los vencía. Pero su vida interior, su vida interna, su vida personal, era una vida miserable que él tenía, hermano. ¿Por qué? Porque era un hombre leproso. ¿Y la lepra qué significa ahora, hermano? Lepra significa pecado ahora. Un hombre, hermano, victorioso. Dice la escritura que un hombre que Dios lo estimaba. A pesar de todo, Dios lo estimaba. Pero Dios quería hacer algo con él. Dios quería que no fuera solamente victorioso en su vida externa.
Dios no quería solamente que fuera victorioso en lo que él emprendía físicamente aquí en la tierra, sino que Dios quería que también Naamán fuera un hombre victorioso en su vida interna. Fuera un hombre victorioso, hermano, que no se doblegara por nada de lo que hay en este mundo. Y usted sabe que Dios lo manda con su ministro a Eliseo. Y ahí Dios, ¿qué hizo con Naamán? ¿Qué hizo Dios con Naamán? Lo manda al Jordán. ¿Y qué pasó en el Jordán, hermano? Ahí Dios lo limpió. Pero le limpió su vida interna, su vida por dentro, hermano. Y entonces Naamán, ahí sí, miren, un hombre completo en Dios. De primero estaba a la mitad. ¿Cuántos quieren tener una vida total de victoria, tanto externa como por dentro? Eso es lo que nosotros buscamos en el Señor, hermanos. Pero sale que Dios, hermano, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo, hermano, que hay un versículo en Apocalipsis 3, dice, he aquí, yo toco la puerta. Y el que abre la puerta, dice el Señor, y me deja entrar, yo entraré a él. Y él cenará conmigo y yo con él. Usted sabe que Dios, ¿cuántos invitan a Dios a su casa? ¿Cuántos invitan a Dios a su vida? Pero ¿qué tenemos que hacer ante nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar que Dios saque todo lo malo que hay todavía dentro de nuestras vidas. Pero Dios, hermano, no lo va a hacer a la fuerza. No te va a obligar para sacar la basura que todavía hay adentro de nosotros. ¿Cuántos están conscientes conmigo que hay cosas feas que a Dios no le agradan dentro de nosotros? Yo levanto mis dos manos, hermano. Porque hay cosas feas todavía dentro de mi vida y de su vida también que Dios tiene que sacar dentro de nosotros. Porque si no lo hubiera, hermano, la calidad en Dios, la vida en Dios que nosotros tuviéramos fuera muchísimo mejor que la que tenemos ahora. Mucho mejor, hermano. Sin embargo, hay cosas que usted y yo tenemos que dejar que Dios saque de nuestras vidas. Lo que pasó con el templo, Dios entró al templo físico, sacó todo lo que había ahí. Más tardó el Señor, hermano, en sacar lo que al otro día estaba atrás de lo mismo. Pero mire, me sorprende a mí que cuando el Señor saca toda esa basura, saca todo eso malo que había, dice que ahí llegaron dentro del templo. ¿Quiénes llegaron? Los ciegos y los cojos. ¿Y qué sucedió? El Señor los sanó. El Señor los sanó, hermano. ¿Sabe usted que el evangelio que nosotros, hermano, tenemos que anhelar, el evangelio que nosotros tenemos que buscar es el evangelio de poder? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Nosotros tenemos que buscar este evangelio de poder, hermano, que cuando entre cualquiera pasando el umbral de esa puerta, hermano, se impacte con la presencia de Dios, que pueda percibir en su alma, en su espíritu, hermano, que Dios está en medio de nosotros, que Dios está en este lugar, que el Dios que adoramos, que el Dios que glorificamos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que vive por los siglos de los siglos, es un Dios que creó los cielos y la tierra, hermano, es un Dios, hermano, que es tan real como el aire que usted y yo respiramos, hermano. Porque si Dios no está con nosotros, comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir. Pero sin embargo, yo ayer empecé a decir algo, que muchas cosas el hombre ha estado agregando dentro de las iglesias, que no está aquí en la escritura, que no mandó Dios que se hiciera dentro del templo, como está allí, hermano. Hay muchas cosas que Dios no ordenó, que no dejó constituido dentro de la casa de Dios. Muchas cosas, la mayoría, yo me atrevo a decir que la mayoría, eso el hombre lo ha agregado. Cuando mira usted que cuando aquel hombre de la mano seca, el Señor le dice a Pedro, a Juan, miren, toquen unas alabanzas antes. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ponte en medio, extiende tu mano, y de inmediato la mano de ese hombre fue restaurando, hermano. Eso es impresionante. Pero ahora hay alabanza, ¿verdad? Glorificamos a Dios, adoramos a Dios. ¿Sí o no? Pero y lo peor todavía, hermano, que hay mucha alabanza que a mucho pueblo de Dios se le hace aburrido. No, hermano, yo quiero reggaetón, mejor cumbia ahí, cristiana. Mariachi.
Allá mi pueblo sería, mi país sería marimba, ¿verdad? ¿De dónde es el hombre está inventando esas tonteras? Perdona la expresión. ¿De dónde? ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Dónde está eso? Yo espero que usted y yo busquemos el evangelio de Jesucristo, no el evangelio de Guatemala, no el evangelio de China, no el evangelio de Estados Unidos, no el evangelio de México, no el evangelio de ningún país. El evangelio que tú y yo tenemos que anhelar y buscar es el evangelio de Jesucristo. Eso dice Marcos 1:1, el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dios va a respaldar su palabra, no va a respaldar lo que el hombre ha estado agregando dentro de las iglesias, hermano. Y ahora, hermano, lo que hay allá en el mundo, allá en las fiestas paganas, ahora, hermano, un montón de, que se ataranta la gente con un montón de luces, hermano. Hasta con efectos especiales y humitos, dale a ver de dónde. Ojalá que no sea azufre que salga ahí después. ¿Me entiende, hermano? O sea, ese es el evangelio que tú y yo tenemos que anhelar. Tenemos que volver como el Señor se lo decía. Ahora yo entiendo aquella porción de la palabra cuando el Señor le decía a su pueblo: volveos a las sendas antiguas. Tú y yo tenemos que volver a las sendas antiguas, hermano. A las sendas antiguas, al original, al evangelio original. Pero ahora todo el evangelio se ha degradado. ¿Cuántos han visto aquellos jugos en la tienda? Y ahí hasta con letras grandes dice 100% jugo. Pero cuando usted se va, por ahí está, la fórmula. ¿Cuántos han leído la fórmula? ¿Verdad que pocos somos para leer nosotros? ¿verdad? 100% jugo, miramos si está a $1, comprémoslo, dice usted. Pero cuando usted lee la fórmula dice 99% agua y 1% de jugo nada más. ¿Cuántos han tenido la curiosidad de leer eso? Uno, hermano, mire cómo uno se deja impresionar. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios ahora. Se deja impresionar con tanta tontera que el hombre ha puesto dentro de las iglesias y no se dejan impresionar por el evangelio que es poder de Dios. Ahora otras cosas, hermanos. Nosotros tenemos que buscar, porque eso fue lo que desagradó al Señor. Porque el Señor cuando entra, hermano, sacó todo eso. Se enojó el Señor. ¿Cuántos anhelan en sus corazones que cuando Cristo desciende y se manifiesta en este lugar, se agrade y derrame su bendición, hermano? Envíe pan, mosto y aceite y será saciado mi pueblo, como dice el profeta Joel. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Usted anhela que el Señor venga con un chicote, que venga con una vara o venga con algo fuerte y empiece, hermano, a azotarnos? Porque no estamos haciendo las cosas correctas en Dios. ¿A quién cree usted que tengo que obedecer, hermano? A Dios. Otra vez volvemos a Gálatas. Si yo obedezco a usted, hermanos, ¿qué cree usted que me espera a mí el Señor? Usted sabe que en el Antiguo Testamento miramos a hombres, reyes, que en lugar de obedecer a Dios, obedecieron a la gente, al pueblo de Israel. Tenemos un ejemplo bien claro con Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Por no obedecer a Dios por medio del profeta Samuel, obedeció al pueblo, y por eso le costó el reino, y no solo eso, le costó la vida al rey. Dios lo desechó. Es que el pueblo me presionó, dijo Saúl con Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? Tú tenías que verme esperado, le dice Samuel a Saúl. Y Dios lo desechó, hermano. ¿Cuántos saben que Dios desechó a Samuel? Ahora bien, ¿qué está haciendo Dios ahora en estos últimos tiempos? ¿Cuántos Dios desechó a Saúl? ¿Cuántos saben que en estos últimos tiempos Dios quiere purificar o está purificando nuestras vidas? Pero lo de adentro. Y por ende, automáticamente, miren, cuando viene una limpieza interna, automáticamente lo externo va cambiando. ¿Cuántos saben que en esta iglesia, como ministro, yo no presiono específicamente a las mujeres cómo tienen que venir o a los hombres? La comida a la fuerza hace mal, hermano. Pero cuando nosotros nos dejamos limpiar, purificar, y viene el Espíritu Santo por dentro, el mismo Espíritu Santo, hermano, nos empieza a decir si andamos o no correctamente como a Dios le agrada. No como a la gente, hermano. ¿Olvide usted de la gente? ¿Qué nos importa lo que diga la gente, hermano? ¿Qué dice Dios de nosotros? Ayer dijimos una gran verdad. A Daniel lo odiaban, lo envidiaban,
lo hacían a un lado. En Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo en ese entonces, como este país. Sin embargo, cuando viene el arcángel Gabriel y dice: Daniel, Daniel, tú eres amado y conocido por Dios allá en los cielos. Porque aquí la gente, hermanos, van a decir un montón de nosotros. Pero ¿qué nos interesa a usted? ¿Nos interesa el concepto de Dios o nos interesa el concepto de la gente? ¿Se acuerda usted cuando el Señor les dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Sí o no? Señor, unos dicen que tú eres uno de los profetas. Señor, dicen unos que tú eres Jeremías, que tú eres Juan que resucitó y que fulano y sultano. Pero me llama más la atención cuando el Señor les dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Ah, eso sí me gustó, hermano. Y de los 12, solo uno pudo responder. Y no por muy inteligente, no porque sabía muchos libros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le respondió Pedro? Porque Dios el Padre le había revelado a quién tenía enfrente. Al Hijo de Dios, al Verbo de Dios hecho carne. ¿Sabe usted que eso le dijo el Señor a Pedro? Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló tu intelecto, tu conocimiento o carne y sangre, pues, como está literalmente en la Escritura. Eso te lo reveló mi Padre, le dijo el Señor. Pero ¿por qué Dios le reveló eso a Pedro, hermano, el Padre? Porque Pedro, de una u otra manera, siendo un hombre, hermano, con todos sus defectos, mire, no importa los defectos que usted tenga, que yo tenga, no importa las cosas que aún todavía tenemos, pero si tú y yo permanecemos en Cristo, el Señor se agrada de eso, porque ahí es donde Dios nos está limpiando y purificando, hermano. Ahora le voy a decir algo, no se vaya a asustar, pero lo que no se deja purificar, Dios lo destruye. Lo que no se deja limpiar, Dios lo destruye. Lo voy a repetir por tercera vez. Lo que no se deja limpiar o purificar por Dios, Dios lo destruye. ¿Cuántos creen esa palabra? Hermano, ¿y cómo lo puede mostrar la Escritura? Yo sé que a alguien le pasó eso por la mente, ¿verdad? ¿Cuántos saben que de los 12 había uno que no se dejó limpiar? ¿Quién era? Pues Judas. ¿Qué pasó con Judas? Que no se dejó limpiar. Dios lo destruyó. Dios lo eliminó. No fue ni el diablo, hermano, Dios lo eliminó. ¿Acaso no? ¿Cuántos han leído Juan 13? Cuando el Señor le dice: todos vosotros están limpios menos uno. No todos vosotros están limpios, le dijo el Señor. Hablando de Judas. Como Judas no se dejó limpiar, entonces ¿qué sucedió? Dios lo cortó, hermano. Lo eliminó por completo. ¿Cuántos, hermanos? Yo dije esto porque ¿sabe por qué? Porque yo quiero que Dios siga purificando, limpiando mi vida, hermano. ¿Y cuántos quieren que Dios siga limpiando, purificando su vida? Amén. Pero la base principal para que Dios empiece a actuar dentro de su alma, dentro de su corazón, es que usted entregue o se reconcilie con Cristo Jesús. Entregue su vida al Señor Jesucristo. Esa es la entrada para Dios. Para que entre a su templo, entre a su vida interna, a su ser interno, y ahí empiece Dios a trabajar en cada área de nuestras vidas. Entre a su mente, entre a su corazón, entre a todas sus áreas, a su alma más que todo, porque su alma fue desprogramada por todo lo que hay en este mundo. ¿Cuántos leyeron lo que mi hermano leyó? ¿Quién fue el que leyó de Romanos 12:2? Mi hermano Hueva. Hermano José, dice que no nos dejemos moldear conforme las corrientes de este mundo. No nos dejemos moldear, porque usted sabe que mucho pueblo de Dios piensa como piensa el mundo todavía. Mucha gente piensa: ay, viene la recesión, la economía se va a desplomar. ¿Y qué hacemos mucho pueblo, hermano, de nosotros? Nos empezamos a preocupar, nos empezamos a deprimir, dejamos de ir a la iglesia y buscamos 5, 6, 7 trabajos, porque de plano, si no juntamos, ¿y acaso no hemos leído que dice el Señor: no, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar? Mientras dice el Señor: miren los pajarillos del campo, miren las aves del campo, si no trabajan, no guardan, no trabajan, no tejen, no acumulan. Y no mi Padre las alimenta, dice el Señor. ¿Acaso ustedes no valen más que los pajarillos? ¿Cuántos saben que nosotros valemos más que los pajarillos del campo, hermano?
Usted y yo valemos más que las aves del campo. Pero siempre y cuando tú y yo tenemos que permanecer en el Señor, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Y está a punto que venga eso. No soy profeta ni hijo de profeta, pero está a punto que venga una recesión a nivel, no Estados Unidos, a nivel mundial. Eso va a venir. Eso se ve ya, ¿no? Eso es inevitable. Pero los que permanezcan, los que pongan su confianza en Jehová su Dios, van a permanecer como árboles verdes en medio de la casa de Jehová. No se van a secar. Va a venir el sol abrasador, no se va a secar. Va a venir la recesión, no se va a consumir usted. ¿Por qué? Porque usted está plantado junto a corriente de aguas vivas. Y que todo lo que usted prospere con sus manos, todo lo que usted emprenda con sus manos, Dios lo va a prosperar. No importa si la economía cayó o no cayó, y lo más seguro que va a caer, pero todo lo que usted emprenda, Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque usted está junto a corriente de aguas. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a hacer crecer, Dios lo va a hacer reverdecer, Dios lo va a hacer que dé sus frutos a su tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en lo que tenemos o lo que somos, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Allí se ve el verdadero creyente, hermano. Ahí se ve. Pero ¿qué tenemos que hacer, pueblo? Dejarnos que Dios limpie nuestras vidas. Porque si nosotros no dejamos que Dios limpie nuestras vidas, o no dejamos que Dios saque todavía lo malo que hay dentro de nosotros, hermano, ¿sabe qué? Vamos a vivir un evangelio ficticio. Un evangelio nada más de emoción. ¿Cuántos saben que hay tanto pueblo dentro de la iglesia que se emocionan? Gritan, lloran, se tiran al suelo, brincan, parecen puros saltamontes, hermanos. ¿Y sabe qué? Al primer medio problema ridículo que tienen allá afuera, salen huyendo, se alegan de Dios. ¿Sí o no? Yo no veo cuando el Señor sanaba, resucitaba, hermano, unos ahí brincando. No veo eso. Sin embargo, los discípulos permanecieron en el Señor. Permanecieron en Él. Y por cuanto permanecieron, dice el Señor, se lo digo a ellos, por cuanto ustedes permanecieron en mis aflicciones, ¿sabe qué les digo el Señor? El premio les espera 12 tronos. ¿Cuántos saben que Cristo venció, hermanos? Cristo Jesús venció. ¿Y en qué trono se sentó el Señor? Se sentó en el trono del Padre. Está a la diestra de Dios. Y cuando el Señor se lo trasladó, ese mismo pensamiento a sus discípulos: en cuanto ustedes se han permanecido en mis tribulaciones, en mis angustias, en persecución, también para ustedes les espera 12 tronos, les digo el Señor a ellos, hermanos. Eso se llama recompensa. ¿Cuántos saben que Dios nos ha recompensado aquí y allá nos espera la vida eterna y la recompensa por mejores que estas acá? Nos esperan recompensas grandes, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer y dejar que Dios limpie nuestras vidas. Primero Dios te limpia por medio de su palabra, te purifica por medio de su palabra. Eso ya lo hemos estado hablando. Pero cuando uno no se deja, hermano, y uno está en que sí y no y tal vez, ¿sabe qué hace el Señor? Hace una depuración. Es decir, nos limpia rápidamente por medio de un proceso. Nos mete al fuego, hermano, al horno. Y ahí sí, se siente que quema, duele. Pero ¿cuántos saben que es para nuestro bien? Porque voy a leer algo que el Señor me enseñó con el proceso que yo tuve con mi accidente. El Señor me llevó a ese salmo. ¿Cuántos saben que hay gente allá afuera que no quiere saber nada de Dios? Hay gente allá afuera que todo lo contrario, hacen lo malo, lo contrario a Dios, y no se enferman. Y usted que busca a Dios se enferma, solo medio sale y le pega una gripe y ya dicen que es el corona. Paran al hospital. Así como ando yo ahorita toda jónica, de una vez me adelanto, no es corona. No sé, eso, yo sé por qué se lo digo, no es eso ya, ¿verdad? Hacen esto, hacen el otro, y no les pasa nada, no tienen congoja. ¿Sí? ¿Usted de casualidad no conoce gente así? ¿Usted cada rato visitando al doctor y los otros impíos paganos ahí, que ni siquiera conocen un hospital por dentro?
menos por fuera. Tienen buena salud, hasta rosaditos se ven, hermano. Chapús, bien cachetones están. Gordos. Pero ¿sabe? ¿A cuántos conocen los chompitos, los pavos que engordan antes de noviembre del 23? Vean que los engordan, ellos bien felices y contentos, pero no saben que al otro día los van a fusilar ahí para que estén en el plato en medio de la mesa. ¿Ah? Ahorita vamos a leer algo acá que está en el Salmo 73. Porque eso pasa con la gente que no conoce a Dios y que está haciendo todo lo contrario de Dios. Y a uno que busca a Dios, uno que ama a Dios, uno que persevera, uno que procura con todos nuestros defectos agradar al Señor, servirle al Señor, y nos va de mal en peor. Y decimos, Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Sabe usted que esa fue la pregunta que yo le hice al Señor cuando me pasó esto? Yo creo que ya estabas vos ahí ya trabajando, ¿verdad? ¿Te escuchaste de eso? Ya estabas ahí, sí, ya te había visto. Me pasó eso, hermano, y yo la pregunta que le hice al Señor, ¿pero por qué, Señor? Mira, es tremendo. No a vos. Mira, Señor, a esta gente. ¿Y por qué a mí? Yo le reclamé al Señor, hermano. ¿Cuántos saben que el Señor ama la verdad? Ama que uno sea sincero. ¿Y sabe qué me dolió más que lo que me sucedió? Le dije, Señor, me sacaste de aquí a empresa para pasarme aquí y para que me sucediera esto. ¿Cuántos saben que el Señor tiene grande misericordia y pasa por alto nuestra torpeza, hermano? Sin embargo, Dios me habló después, porque esa es una manera de depurar para purificar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios no va a usar un vaso sucio. ¿Cuántos han usado un vaso sucio para tomar agua? Yo no creo que alguien haya usado un vaso sucio, chuco, decimos en Guatemala, ¿no?, que lo use para tomar un vaso de agua. No, ¿verdad? ¿Qué hace usted primero? Un vaso sucio lo lava primero con agua, jabón, hasta cloro le echan ahora, ¿verdad? Más que no le echan gasolina. ¿Me entienden? Y que quede bien limpio y que brille ese vaso. Y entonces usted lo usa para tomarse un vaso de agua. Así es usted, un utensilio en las manos del Señor. Pero antes de que el Señor lo tome, ese es su vaso, que es usted, que es un utensilio en las manos de Dios, primero Dios lo limpia, lo purifica, para después usarlo. Yo no sabía tanto proceso sobre proceso, una sobre de otra y una sobre de otra, hermano, que venía sobre mi vida. Porque yo no sabía que lo que iba a hacer después era esto que estoy haciendo ahora para la gloria del Señor. Es más, hermano, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Yo lo voy a decir con temor y temblor. Yo no buscaba para ser pastor. Yo no buscaba eso, hermanos. Yo lo único que buscaba nada más es ser como ayuda del pastor. Como ayuda. Un servidor ahí en la puerta entregando los sobres, dándole la bienvenida al pueblo, visitando a familias que se animen, que sigan adelante. Yo no buscaba eso, hermano. Yo no buscaba eso. Sin embargo, ya Dios tenía planes para mi vida. Pero previo a todo eso, Dios tenía que procesarme, Dios tenía que limpiarme, Dios tenía que purificarme para poder ser un vaso verdaderamente útil en las manos de Dios. De lo contrario, Dios no podía usar un vaso sucio, asqueroso por dentro, hermano. Aunque hay cosas que todavía Dios está limpiando, tratando, no que yo sea perfecto, no que yo esté completamente limpio, sino prosigo a la meta, hermanos, para que Dios termine la obra en mí, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar en el día postrero. Hay un proceso, es un proceso, pero Dios primero trata con sus ministros, los limpia, los purifica, los pasa por el fuego, para que verdaderamente sean vasos útiles en las manos de Dios. Hay dos ejemplos en la Biblia. A uno de una vez de rey, hermano. Uno que cuidaba burros. De cuidar burras, de arriar burros, a rey. Usted sabe a qué rey me refiero, ¿no? A Saúl. Y en cambio David, Samuel lo unge, y pasan años, 2 años, 5 años. ¿De cuántos años, hermano, pasó mucho tiempo, dice la Escritura? Y no se miraba cuándo David iba a llegar al trono, hermano, de Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios lo procesó antes. Y mire usted, hasta hoy, ¿cuántos saben que se sigue hablando del rey David? Del dulce cantor de Israel. Se habla de David, hermano. De tal grado que, según la carne, viene del linaje de David, el Señor Jesucristo. Pero pasó un proceso antes. Si no pasa un proceso antes, también fracasa David. Fracasa. ¿Cuántos quieren que Dios siga hablando de ustedes por toda la eternidad?
por cada uno de nosotros, pero tenemos que pasar ese proceso, hermano. A veces ese proceso se produce dentro de la iglesia, para que se vean los aprobados y los reprobados por Dios, dice el Señor en Timoteo. Hermano, ¿qué haría o hermana, qué haría usted si usted entra y el diácono o el servidor no le da la mano? ¿Qué hace usted? Yo a esta iglesia no vengo, mira, sí, ese no me saludó. Yo soy el fulano de tal. Yo soy don Caralampio, qué sé yo cómo se llama. No, hermano, aquí al que nosotros veneramos y respetamos y le damos la honra, la gloria, es el que entra por esa puerta, es Cristo Jesús, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para alabanza y gloria de su nombre. ¿Me entienden? ¿Qué haría usted? Porque eso pasó. Mire, no por gusto estuve bajo la sombra de un ministro con mi familia 10 años, hermano. Vimos de todo. Es más, se lo voy a decir para vergüenza mía. Hubo un tiempo en que yo agarré mi maleta y mi familia y dije, ya no vamos a regresar a esta iglesia porque esto y esto y esto pasó. Y agarré mi carro y nos fuimos con mi familia. A la mitad del camino Dios nos habla y nos dice, ¿sabe qué nos dice el Señor? Ay, mi papadito, te voy a llevar a otra iglesia. No nos dijo eso. ¿Sabe qué nos dijo? Regrésense. Así nos dijo el Señor. Señor, pero regrésense. Señor, pero no me dejó hablar el Señor. Regrésense. Y nos regresamos. ¿Sabe qué nos decía el Señor? Ese proceso no va a tardar. Esa leve tribulación que están pasando, esa leve confusión que están pasando, no se compara con el peso de gloria que los voy a llevar, nos decía el Señor, hermano. Y nos regresamos. Y ahí otra vez, hermano, empezamos. ¿Y sabe qué? Y ahí Dios nos fue honrando y levantando, hermano. Dando cosas, enseñándonos cosas mayores, cosas grandes. ¿Cuántos saben que un proceso duele? Duele ese proceso, hermano. Son 4:20. Vayan conmigo al Salmo 73. Yo les prometí el Salmo 73. Salmo 73. Vamos a ver. Este es el salmo con que yo me identifico en el Señor, con mi proceso, hermano. Vamos a ver. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer el 1 primero. Y ahí nos trasladamos, por favor, hija, al 13. Ahí está. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Cuántos creen que es bueno Dios, hermano? Dios es bueno para con nosotros. Pero dice, ¿para con los quiénes? Para con los de limpio de corazón. Vamos al 13 de una vez. Miren qué dice el 13. Porque eso que le pasó al Salmo. Déjenme aclarar esto. Este era uno de los 3 directores de la alabanza de David, llamado Asaf. ¿Cómo es posible, hermano, que un proceso bien fuerte estaba pasando uno de los 3 directores de la alabanza de David? Este hombre se llamaba Asaf. Pasó un proceso fuerte. Pero mire usted, ahí narra él toda su vida, todo lo que él miraba allá al mundo y todo lo que él vivía en Dios. Mire qué dice acá. Verdaderamente, mire el salmista, verdaderamente en vano he limpiado mis corazones. ¿Cuántos saben que Dios aquí limpia nuestros corazones, hermano? Aquí Dios limpia nuestros corazones. En cambio, allá afuera, lo que hace, ensucia nuestros corazones el mundo. Con envidias, con celos, con todo lo malo que hay, etcétera, etcétera. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Estaba ya desacreditando la palabra de Dios el salmista, ¿sabes? Diciendo, verdaderamente he limpiado mi corazón, dice, y lavado mis manos en inocencia. Sigamos, ¿por qué? Pues he sido azotado. Mire, hermano. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿A cuánto les pasa eso? Que Dios lo está limpiando su corazón, que usted está lavando sus manos en agua de inocencia, y sin embargo, mire el salmista que dice, y soy azotado, me golpean, me humillan, me hacen esto y el otro, me va mal, hago esto y me sale mal, agarro mi carro y se queda sin llantas en el camino, se queda tirado el motor, agarro esto y me pasa esto. Y usted empieza a decir un montón de cosas, que todo lo que le pasa, buscando a Dios, porque eso está diciendo el salmista acá. Y castigado todas las mañanas, en lugar de recibir buenos días, que Dios te bendiga, golpes recibimos, hermano. Mire, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
hasta, aquí quiero que nos detengamos unos segundos. Hasta, miren, que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pregunta, ¿será que el salmista Asaf, esto uno de los 3 directores de la alabanza de David, ¿será que entraba al santuario hoy o no entraba? Sí entraba. Pero ¿por qué dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos? ¿Qué nos quiere decir aquí Dios, hermano? ¿Cuántos saben que hay gente que entra a la iglesia y sale igual como entró? Porque no comprenden, sale hasta peor, dice el hermano. Es cierto. Es cierto. Yo lo vi, hermano. Gracias por recordarme. Entra hasta peor, anda confundido. Aquí no vengo, vas a mirar. ¿A dónde me trajiste? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿A qué santuario entró? ¿Cuántos saben que el reino de Dios, el santuario de Dios, desciende en este lugar? Hablando del punto de vista espiritual. Porque las cosas de Dios, la palabra de Dios, no la entendemos con la mente natural, sino con la mente de Cristo, hermano. Porque para la gente del mundo, para los que razonan la palabra de Dios, le parece locura, ridículo, hermano. ¿Cuánto sabe que para la gente del mundo es ridículo que usted esté perdiendo 2 horas aquí ahorita? Porque para la gente del mundo 2 horas son muy valiosas. Allá trabajando un part-time, un tri-time, no sé cómo le llamaría a usted, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe usted que la gente del mundo no dice, vos vas a ir a perder tu tiempo allá, a engordar al pastor, dar tu diezmo? No, hombre, no está allá a 30 más a la hora. Con todos esos 30 dólares se va a ir allá abajo, hermano. ¿Me entiende? ¿Sabe usted que así dice la gente? ¿Para qué ir a perder tu tiempo allá? Es aburrido, pero ahí son los viejitos, van. No. ¿Verdad que así es el mundo? ¿Es cierto o no? Yo trabajar, bueno, venimos a recoger dólares, dice la gente, hermano. Allá andan hasta sus 5 o 20 escobas, hermano, juntaban todos los dólares que hay en la calle. Sí, hermano, la gente hace eso. Ayer fui a trabajar porque mi jefe me dice, vos tenés que venir, me dice, porque al otro que estaban enseñándole ahí no sabe nada, y pues ni modo. Y todavía vine de mi casa y me mandó un mensaje, tienes que ver esto y esto. Ya ni le contesté, hermano, ayer en la tarde. ¿Me entienden? Pero ¿saben qué, hermano? ¿Cuántos saben que lo que venimos aquí a la casa de Dios, venimos a recoger frutos para vida eterna, hermano? Aquí estamos sembrando, no temporalmente, estamos sembrando por toda la eternidad, hermano, Dios. Así es la gente, hermano. Hasta que entrando al santuario de Dios es cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios espiritualmente, hermano. Entramos a la presencia de Dios o al templo de Dios que está ahí arriba espiritualmente. Y ahí Dios nos hace comprender el fin de ellos y el fin de nosotros. Sigamos adelante. Ciertamente los has puesto. Ahí está bien. ¿Dónde le tienen los pies el Señor a esa gente? Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Pero para mí entra Dios también bonito, ¿verdad? Rosaditos, saludables, sin ninguna enfermedad, sin gripe, hermano, sin el corona. Nada de eso. Sí, yo conozco gente, hasta se dan el lujo, no, a mí no me pega eso, ¿y qué? Y si me pega no me hace nada, se ponen todos arrogantes, hermano. Y sigamos adelante, o paramos, seguimos, ¿verdad? Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mira, aquí habla ya el salmista. Se llenó de amargura mi alma, dice el salmista, y mi corazón sentía punzar. ¿Cuántos se han sentido mal o cuántos se han llenado de amargura su alma cuando Dios le hace comprender cuál es el fin de ellos y cuál es su fin suyo? Uno se siente así, Señor, perdóname, Señor, no entendía eso. Y mire qué es lo que sigue, porque lo que sigue está fuerte, hermano. El 20. Está fuerte esa palabra, ¿verdad? ¿Qué dice el salmista? Él lo dice. Tan torpe era yo, el salmista. Bueno, yo también me había pasado eso. A usted no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuántos hermanos, cuántos han sentido así? Que cuando Dios lo hace a usted reaccionar. ¿Cuál es su fin suyo y cuál es el fin de la gente que no entregó su vida a Cristo?
Y tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuántos, hermanos, cuántos somos sinceros que no entendemos las cosas que nos suceden, entre comillas o entre paréntesis, las cosas malas? Amando a Dios, usted por supuesto. Si usted ama a Dios, si usted busca de Dios, si usted le sirve a Dios, si ha entregado su vida a Cristo Jesús, aunque le estén pasando cosas malas, desagradables, dice el Señor en Romanos 8, que los que aman a Dios, todas las cosas, ahí se encierra bueno y malo, todas las cosas dice, nos ayudan para bien, conforme a su propósito fuimos llamados. Porque cuando tú estás pasando tribulación, angustia, tormentas, problemas, circunstancias adversas, ¿sabes qué? Hay un propósito en Dios para tu vida. No le atribuyas despropósito, atribúyale propósito a Dios, como lo hizo Job. Job, cuando perdió su familia, Job, cuando perdió sus bienes, todas sus haciendas, dijo: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y Job adoró a Dios, hermano, con todo su corazón. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel, se mantuvo confiando, Job, que lo que estaba sucediendo en su vida, aunque no lo entendía, Job creía que Dios lo iba a sacar de ese problema, Dios lo iba a sacar de esa situación. Y así fue, hermano. ¿Sabe cuál fue la recompensa de Job? ¿Sabe cuál fue la recompensa de Job? Y eso se lo digo a todo pueblo, a los que están pasando momentos difíciles ahorita. Job a oídas oía a Dios. Pero cuando Dios lo pasó por el proceso, cuando Dios lo pasó por la purificación, cuando Dios lo pasó por el horno de fuego, ¿sabe qué? Ya Job salió más puro, más limpio, más valioso que el oro refinado. Y digo Job estas palabras al final de el último capítulo de Job: a oídas te había oído Dios, pero ahora mis ojos te ven, le dijo Job, y adoró y le dio alabanza. Gloria a Job, al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Glorificó Job a Dios. Le dio alabanza, hermano. Así, eso fue lo que se mire. Este hombre, el salmista, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una... Vaya que el salmista se estaba diciendo eso, hermano. Era como una bestia delante de ti. Usted conoce las bestias, ¿verdad? Esa sí está. ¿Por qué? Porque no entendía lo que estaba pasando con él y lo que vivía la gente. ¿Y qué sigue? Con todo eso, yo siempre estuve contigo. A pesar de que no entendía este salmista, Asaf, lo que le estaba sucediendo, con todo eso yo siempre estuve contigo. Me tomaste. ¿Cuántos quieren que Dios los tome de la mano derecha, hermano? Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después, mire nuestro final, hermano. Ese es nuestro final. Ese es nuestro final. ¿Cuántos quieren ese final de su vida? Yo quiero ese final, hermano. Ese es el final suyo y mío en Cristo Jesús. Y después me recibirás en gloria. ¿Cuántos han leído el Salmo 23? ¿Sabe cómo dice el Salmo 23, el último versículo? Y en el original, en la traducción original: y a la casa de Jehová regresaremos por toda la eternidad. A la casa de Dios vamos a regresar. A mí me llamó la atención, hermano, un rótulo grande que pusieron, conmovió mi corazón, tocó la fibra de mi corazón. Un rótulo grande que está, yo creo que, ¿sabes? Todavía sigue. Allá en el puro centro de Nashville, cuando murió el evangelista Billy Graham, hermano. Me conmovió, tocó las entrañas de mi corazón. Dice: regresó a casa. Ay, hermano, ¿cuántos saben que salimos de casa de papá? Y a la casa de Jehová regresaremos. Denle aplausos al Señor, hermano. A la casa del Padre regresaremos por largos días. Así termina el Salmo 23, hermanos. El Salmo 23 empieza: Jehová mi pastor, nada me faltará. Empieza, hermano: en lugares delicados pastos me harás descansar. Apacentarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia. Aunque, ahí vienen los problemas, miren, las aflicciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento, o me infundirán confianza. Ahí está el proceso que pasamos, hermano. Aunque tú estés pasando por la tormenta, estés pasando un problema ahorita, hermano, no temas.
La vara y el callado de Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo. El Señor está contigo, hermano, hermana. Dios está con nosotros. Eso fue el nombre que le dijeron a aquella mujer. Le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, hermano? Dios, nuestro Dios, no es un Dios de ocasiones. Dios está siempre con nosotros porque Él así lo prometió en Mateo 28. He aquí yo voy a estar todos los días contigo, dice el Señor, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros siempre, hermanos? Él está siempre, aunque tú no lo sientas, porque no vivimos por sentir, hermano. No andamos por emoción, andamos por convicción, andamos por fe. Que Dios ciertamente está con nosotros. Yo quiero que vaya conmigo para terminar el Salmo, ahí mismo el Salmo 51. Salmo 51, el 7, versículo 7, por favor. David. ¿Cuántos saben que cuando pecamos y fallamos, ya Dios nos deja de hablar? ¿Y cuántos saben que por su grande misericordia el Señor quiere que nos volvamos a Él y nos pongamos a cuenta de Él, con Él, para que Él nos limpie y después nos siga hablando? ¿Cuántos saben que Dios habla de David, que era conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre más que Dios amaba, hermano, a David? Sin embargo, este salmo es cuando David peca, hermano. Resbala David, se mete con la mujer de Urías, Betsabé. ¿Y sabe qué pasó? Dios le deja de hablar. Dios le deja de hablar. Pero mire qué dice aquí David en este salmo. Dice: Señor, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando Dios hace eso con nosotros en el anterior, cuando tú y yo dejamos que Dios purifique nuestras vidas y nos limpie, hermanos, mire qué sucede en el siguiente versículo. Dios entonces nos empieza a hablar, y mire de qué manera dice el salmista acá. Este es un salmo de David. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuánto se recrea su alma cuando Dios habla a su vida, hermano, hermano? Está bueno que allá afuera usted tenga una buena noticia, que le aumentaron en su trabajo, que le pagan más ahora, que lo promovieron a otro puesto, que qué sé yo, no sé, ¿verdad? Usted solo se alegra en el momento, pero ya cuando usted sabe que para dónde va ese cheque con todos los gastos que uno se tiene, vuelve otra vez a ponerse triste, ¿sí o no? ¿Es cierto? Usted agarra su gran chequezón ahí de qué sé yo cuánto, pero cuando usted se empieza a recordar que viene el acreedor a cobrarle más de lo que recibió, dice usted, nada más lo está calentando ahí en su mano, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no hay otra mejor noticia, hermano, de que Dios habla en nuestras vidas. Y cuando Dios habla, dice, mire qué dice el salmista aquí: hazme oír gozo y alegría. Porque cuando usted permite que Dios hable a su alma, a su vida, los huesos que fueron abatidos se empiezan otra vez a restaurarse. Su alma empieza a fortalecerse en el Señor. Sigamos ahí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra. ¿Cuántos quieren que hoy el Señor en esta tarde borre todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades? Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Esto por favor, ponga mucha atención, porque vamos a ir culminando ya. No eches de delante de mí, no me eches de delante de ti, y no quites ¿qué? De mí tu Santo Espíritu. Quiere que le diga algo a Saúl. ¿Cuántos saben que Dios lo ungió por medio del profeta Samuel y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl? Pero ¿qué pasó con Saúl? Que cuando Dios quitó su Santo Espíritu de Saúl, del rey Saúl, vinieron demonios, hermano.
vinieron demonios y atormentaban a Saúl. Y para que Saúl encontrara un poquito de paz, venía David a tocar el arpa, hermano. Y entonces el espíritu inmundo dice que lo dejaba por un tiempo y ya se calmaba Saúl. Yo prefiero, hermanos, yo voy a ir terminando con esto. Yo prefiero que Dios me azote, yo prefiero que Dios me apode, me quite lo malo que hay todavía dentro de mí. Yo prefiero que Dios trate con mi vida. Yo prefiero que mejor pasar por el horno de fuego. Yo prefiero entrar mejor cojo, manco, ciego a la vida eterna, que Dios quite su espíritu de mí y vengan 7 peores. ¿Cuántos saben que eso dijo el Señor ya en el Nuevo Testamento? La gente que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, que Dios quita su espíritu aún de alguno o de algunas del pueblo de Dios, andan, aunque estén bien físicamente, aunque lo tengan todo rodeado de oro, todo, andan todo el tiempo atormentados y que nada los hace feliz. Todo el tiempo andan infelices y amargados. Nada los hace feliz. Saúl, siendo rey de Israel, era un hombre ya después que Dios quitó su espíritu, un hombre amargado, un hombre arrogante, un hombre que ni él mismo se soportaba. Un hombre que a tal grado el perverso de Saúl, hermano, quiso hasta matar a su propio hijo Jonatán tirándole una lanza. ¿Sí o no? ¿Está escrito eso o no? Porque cuando alguien no tiene a Dios, hermano, se vuelve violento. Ya nada lo hace feliz. Nada de nada, hermano. ¿Y cuántos saben que hay gente, hermano, que aunque tenga malo algo, esté enfermo de algo, pero, hermano, que Dios no quite su espíritu dentro de nosotros? Sí, hermano, así es. Que Dios esté tratando con cada uno de nosotros por cualquier índole, pero que Dios no quite su espíritu. Porque mire que dice el salmista acá: no me eches de delante de ti, y no quites, por favor, oh Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos saben que Dios trató con David también cuando pecó? Levantó a su hijo Absalón, hermano, y después fue otro, Adonías, para usurpar el reinado que le tocaba a Salomón. ¿Y sabe qué? ¿Qué no pasó David, hermano? Pasó un tormento, pasó problemas difíciles en su familia, en su hogar, en su casa. Pero ¿sabe qué? Dijo David: que me pase todo eso, pero que no quite, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque si Dios quita su Santo Espíritu de nosotros, hermano, que es el sello de la redención. ¿Cuántos saben que los que hemos creído o recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, fuimos sellados con su Espíritu Santo? Porque cuando vengan los ángeles de Dios, ¿cuántos saben que Dios va a enviar sus ángeles? A recoger, hermano, a todo el trigo que ya está listo, que somos nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo los va a identificar los ángeles a su pueblo? Los que están sellados por medio del Espíritu Santo. Pero también a los que no va a llevar el Señor son aquellos que ya en la gran tribulación están sellados por la bestia, ¿no? Por el diablo. ¿Cuántos saben que también ese va a sellar? Ese va a sellar también, ¿verdad? Y yo termino con esta. Vayan conmigo, o aquí en la pantalla lo vamos a poner, a Hebreos 12:14. Concluyo con el mensaje de hoy, con esta porción. Seguir la paz con todos. ¿Cuántos quieren tener la paz con todos? Aunque lo estén puyando, lo estén provocando, miren, aunque lo insulten, dígale: Dios te bendiga. Y por dentro, aunque usted lo quiera agarrar el pescuezo, pero dígale: Dios te bendiga, ¿no? No me decir que no le hagan eso. Ya lo caché en la movida, ¿no? Si no fuera evangélico, Señor, dame permiso que sea unos 10 minutos y le voy a pegar esa buena zarandeada. ¿Ah? ¿Sí nos pasa o no? Digo, nos pasa porque a todos, hermanos, no le voy a decir a usted, le pasa. Sería hipócrita delante de Dios y delante de su pueblo que dijera que a usted sí y a mí no. A todos, hermanos. Miren, seguir la paz con todos, dice. ¿Y qué más? Y la santidad, por la cual, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Mateo 5:8, por favor.
Miren qué dice Mateo 5:8. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿A quiénes Dios le llama bienaventurados? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y los que no se limpian sus corazones, que no se limpian sus almas, que Dios no quiere, perdón, que usted o alguien no quiera que Dios saque, como abrimos el Mateo 21 hoy, que Dios saque todo lo malo que hay todavía entre nosotros. ¿Sabe qué es lo que va a ver el mundo? Lo que va a ver la gente. No va a ver a Dios así, sino va a ver toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios va a ver. Y entonces van a decir que los montes los cubra, hasta como está en Apocalipsis, que algo los cubra del que viene en los cielos. Pero nosotros, hermanos, no vamos a decir que algo nos cubra o escondernos. Nosotros los vamos a esperar al Señor con alabanza y gloria, hermano. Aquel que viene en los cielos y que dio la vida por nosotros en la cruz. Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Que Dios bendiga a los que vieron o van a ver este mensaje.